Vamos a hablar un poquito de hemorragia de intestino medio. Como ustedes saben, los que son pediatras y gastroenterólogos pediatras, este tema como tal, si lo buscan en libros o en algún buscador, no existe, no está indexado todavía. Esto está elaborado más que nada para los pacientes adultos. Me costó un poquillo de trabajo armar la plática, pero vamos a hablar rápido de esto. Entonces tenemos que el intestino delgado clásicamente se ha definido como la última frontera, ¿no? El hoyo negro, inalcanzable generalmente para la exploración. Generalmente en los niños, como ustedes lo saben, es un asiento de múltiples enfermedades, ya sea congénitas o adquiridas. ¿Y por qué es más difícil este tema y abordar a los pacientes pediátricos? Porque ellos, como ustedes lo saben, tienen una longitud intestinal que varía. La ubicación libre dentro de la cavidad peritoneal es una característica y tiene una peristalsis variable de acuerdo a la edad, lo que le genera múltiples asas. Esta diapositiva me gusta, la tenemos ahí en nuestro servicio, la longitud del intestino delgado de acuerdo a la edad. Vemos cómo va cambiando de acuerdo al recién nacido, el prematuro, etcétera. Y alrededor del recién nacido de término de 39 a 40 semanas, su longitud intestinal promedio es de 157 centímetros. Y vemos el preescolar de 4 a 6 años, 424 centímetros aproximadamente, que es lo que le confiere la longitud ya de un adulto. Entonces, para que no los engañen que un paciente tiene intestino corto, con esa tablita se pueden catalogar bien a los pacientes, ¿no? Ahora, hay que definir bien de qué vamos a hablar. Pues hemorragia digestiva alta, ustedes lo saben, es la que se presenta desde la boca hasta la ámpula de Vater. ¿Y cómo la vamos a explorar? Pues generalmente con panendoscopía. La hemorragia digestiva baja, pues es a nivel de colon y se puede explorar el ilion terminal, unos 30-40 centímetros. ¿Y cómo la vamos a explorar? Pues con colonoscopía. Y la hemorragia de intestino medio, que involucra desde la ámpula de Vater hasta la válvula ileocecal, pues la podemos explorar con estas dos técnicas, cápsula endoscópica y enteroscopía, que más adelante nos van a hablar mejor de estos temas. Las definiciones, la definición de hemorragia gastrointestinal de origen obscuro es que no se identifica el origen en cualquier parte del tracto gastrointestinal después de una evaluación completa. Y la hemorragia de intestino delgado o medio es pérdida de sangre que persiste o recurre después de una evaluación endoscópica bidireccional. Debe ser a fuerzas o se debe realizar, lo ideal, panendoscopía e ileocolonoscopía. Y la hemorragia de intestino delgado o medio se puede dividir en dos, que es la evidente, donde claramente se detecta el origen, bueno, no el origen, pero sí es visible, se detecta la presencia de melena o hematoquesia, y la oculta, donde aquí nos guiamos por los casos de positividad para la sangre oculta en heces y o si el paciente tuviera anemia por deficiencia de hierro, de forma inexplicable. La epidemiología, hay una revisión grande. Generalmente los pacientes con hemorragia gastrointestinal se refiere que son un poquito más hombres, masculinos, 54%, y se presenta en adolescentes mayores de 11 años. Su mortalidad es baja, afortunadamente, el 2%, 0.37, está relacionada directamente con hemorragia gastrointestinal, y la hemorragia de origen obscuro va a representar solamente el 5% de todos los casos pediátricos de hemorragia gastrointestinal. Es decir, la presentación es muy rara, afortunadamente. Y el 75% de todos los casos de hemorragia de origen obscuro, las lesiones se van a detectar en lo que es el intestino delgado. Ahora, la etiología, esta es una revisión en los países europeos y asiáticos. Generalmente vemos que es variable, vemos las 5 principales, pues es angiodisplasia, el 23%, enfermedad celíaca, en Europa recuerden que tienen mucha enfermedad celíaca, el 11%, yejunoileitis ulcerativa, divertículo de Meckel y pólipos. ¿Qué hay con nuestra etiología aquí en México? Está publicado este artículo del Centro Médico Nacional del 20 de noviembre del ISSSTE, 15 pacientes donde la prevalencia de esta patología encontraron hiperplasia nodular linfoide el 27%, yejunoileitis erosiva y hemangioma en el 13%.
Y nosotros les podemos hablar de estos casitos, 11 casitos de 2 años para acá, que se les hizo cápsula endoscópica como indicación de hemorragia de origen oscuro y encontramos 3 pacientes, el 28% con pólipos, 3 pacientes con yejunoilitis erosiva y 2 pacientes con angiodisplasia. El abordaje es muy importante, hay que interrogar, como ustedes saben, como todos lo sabemos desde medicina, los antecedentes heredofamiliares, la edad de presentación, el tipo de hemorragia, si es oculta o evidente, la frecuencia y el tipo de evolución, los síntomas acompañantes y ¿qué fundamentos tenemos para esto? Existe una gran variedad de patología asociada a lo que es la hemorragia del intestino medio, como ya lo vimos en la etiología, son muchas las causas en pacientes pediátricos. Las limitantes ya lo vimos, la anatomía tortuosa, la variación de la longitud intestinal y generalmente los estudios tradicionales que se les someten a los pacientes dentro del primer abordaje es el tránsito intestinal y la tomografía computada. Vemos que su rendimiento diagnóstico es pobre, excepto la tomografía computada, hasta el 65% de los casos nos puede ayudar. Y que es lo que tiene que tener en consideración con estos pacientes, es que las lesiones con sangrado activas, entre más temprano las abordemos, es más probable que las detectemos. Es decir, a un paciente que nos lleva con nosotros y tiene menos de 3 días de sangrado, hasta el 95% de esos pacientes los podemos detectar y conocer la causa, siempre y cuando también tengamos las herramientas diagnósticas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el estudio diagnóstico y terapéutico ideal? Pues ¿cuál? Pues no existe, ¿no? Pero idealmente sería que tuviéramos visualización completa de todo el intestino delgado, que se lo requiriera un solo abordaje, que hiciera diagnóstico y tratamiento simultáneos, que tuviera una excelente seguridad y eficacia, con una baja o nula morbilidad y mortalidad, de bajo costo, ahí es donde está el problema, y acceso universal. ¿Qué estudios radiológicos contamos? Ya los habíamos comentado, el tránsito intestinal, ¿para qué nos va a ayudar? Para cuando tengamos una sospecha de alguna tumoración o una estenosis, el rendimiento diagnóstico es hasta el 21%, la tomografía de abdomen en sus diferentes variedades, hasta el 65% de rendimiento diagnóstico, la enteroresonancia magnética, hasta el 76%, el gamagrama, hasta el 45% y la angiografía mesentérica hasta en el 50%. De la resonancia, la enterografía por resonancia, y está este estudio donde ellos observaron 25 pacientes y ellos dieron un rendimiento alto del 76% y a todos les hicieron enteroresonancia. Este paciente que está aquí es un paciente que se le detectó un pólipo que se invaginó y tuvo hemorragia. El siguiente es una angiodisplasia de intestino. Ahí se ve clarito y todos los pacientes fueron operados. Entonces puede ser una utilidad, una herramienta importante en los centros donde tengamos la enteroresonancia, ¿no? No en todos los centros pues existe aquí en México. Ahora, los estudios endoscópicos también no crean que es la panacea y el 100%, ¿no? La enteroscopía por sonda clásicamente no tiene capacidad terapéutica y vemos que hasta tiene un rendimiento diagnóstico del 42%. La enteroscopía por empuje, que solo nos permite máximo explorar 100 a 150 centímetros del intestino, también es pobre su rendimiento, un 65%. Y la enteroscopía intraoperatoria, antes generalmente a muchos pacientes se les sometía a este método endoscópico y diagnóstico, su rendimiento es de hasta el 90%. ¿Cuáles son los métodos actuales? La cápsula endoscópica, ratito nos va a hablar el doctor, no quiero ahondar mucho en esto, tiene un rendimiento diagnóstico de hasta el 95%, es un método no invasivo, es seguro, nos permite visualizar la totalidad del intestino delgado, hasta el 90% de los casos, y también tiene una incapacidad para detectar lesión, hasta en un 20%, no tiene capacidad terapéutica. La enteroscopía de doble balón nos permite un buen avance, pero es más tiempo y mayor experiencia y estudios clínicos. Este estudio es el que se tiene más y representa el estándar de oro. La enteroscopía de monobalón es un avance rápido pero corto, con anclaje en la punta del endoscopio, y eso se requiere mucha habilidad. Y la enteroscopía en espiral, que es rápida, de mayor tasa de complicaciones, no se tiene mucha experiencia en pediatría aún.
El manejo primario de los pacientes, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues como todo paciente que está con datos de sangrado, evaluar los signos vitales, estabilizar al paciente, determinar el grado y lo que es la rapidez de la pérdida de sangre, si es que existen factores de riesgo como coagulopatía, sepsis o algún trauma a nivel abdominal o signos asociados. Hay que asegurar un adecuado acceso vascular doble vía o incluso catéter, y solicitar estudios de laboratorio y corregir cualquier alteración en la coagulación, ya sea en plaquetas, para realizar los procedimientos diagnósticos. ¿Cuál va a ser la ruta que se propone para hemorragia evidente de intestino delgado? Si el paciente tiene hematemesis, pues sería lo ideal realizarle su endoscopía antes de las 24 horas superior, enteroscopía de empuje, y si tenemos aquí un paciente con melena, pues hacerle ileocolonoscopía. Si el paciente está inestable, lo que se sugiere es realizar angiotomografía, gamagrama, angiografía o enteroscopía intraoperatoria. El paciente está grave. Y si está estable hemodinámicamente, pues se le puede colocar su cápsula endoscópica y de acuerdo al resultado, pues su enteroscopía. En cuanto a la hemorragia oculta del intestino delgado, aquí es un poquito más difícil el abordaje de los pacientes. Sabemos que el sangrado no es evidente, entonces generalmente la mayoría de los pacientes ya tiene su panendoscopía y su colonoscopía de cajón hasta múltiples N veces, ¿no? Entonces, lo ideal a esos pacientes es hacerles una cápsula endoscópica y de acuerdo al hallazgo, la enteroscopía para el tratamiento. ¿Qué hacemos si la cápsula endoscópica no nos arroja nada? Está la posibilidad ahí latente. Se puede sugerir incluso repetir la panendocolonoscopía hasta con un 10% de posibilidad de encontrar el origen de la hemorragia o realizar otro tipo de método diagnóstico como la enterotomografía, recordando que esto nos va a ayudar para pólipos, para tumores, para estenosis o para enfermedad inflamatoria intestinal. Incluso podemos repetir la cápsula endoscópica y la sugerencia es, lo ideal sería realizarla cuando el paciente tiene, si es que llegara a cambiar su tipo de sangrado a un tipo de sangrado evidente, para que nos aumente el rendimiento diagnóstico. Finalmente, vamos a hablar de las conclusiones. Hay que tener en cuenta, como les comenté al principio, que la hemorragia de origen obscuro va a representar el 5% de todos los casos pediátricos de hemorragia gastrointestinal, es decir, es una frecuencia muy baja. La etiología va a variar de acuerdo al grupo de estudio. Ya vimos cómo en Europa y en Asia es totalmente diferente la etiología con respecto a nosotros. Los estudios de radiología y de medicina nuclear tienen una utilidad limitada, desafortunadamente. La cápsula endoscópica nos va a permitir lo que es una visualización completa de todo el intestino delgado, pero desafortunadamente no tiene capacidad terapéutica, y la enteroscopía asistida por dispositivos va a permitir la visualización y el tratamiento de las diferentes etiologías de intestino delgado. Hoy por hoy en pediatría la enteroscopía con doble balón todavía representa el estándar de oro, porque es el método diagnóstico con el que se cuenta con mayor experiencia y es el que cuesta un poquito menos. Y finalmente, la cápsula endoscópica y la enteroscopía son estudios complementarios. Por ahí todavía se han haber encontrado estudios donde comparan una contra otra y pues desafortunadamente deben ser hermanas, deben ser complementarias, no se deben de estar compitiendo entre ellas. Muchas gracias.